Eres mi sueño, eres mi ilusión, eres una flor brotando del corazón. Buenas tardes, jóvenes. Soy la profesora Cristina Benita Fuentes Bolaños y vengo a darles el tema de manifestación de los sentimientos a través de la poesía y de la historia, para conocer las diferentes manifestaciones de un poema, pero en diferentes épocas, de acuerdo al contexto social y a los acontecimientos históricos. Muy bien, jóvenes. Puedes traer tu lápiz, una libreta, para que vayas tomando nota de los apuntes que tú requieras sobre el tema que vamos a ver del día de hoy. Primero, antes que todo, te voy a presentar el aprendizaje esperado con el que vamos a trabajar el día de hoy, a través de la siguiente diapositiva. Lee y compara poemas de diferentes épocas sobre una temática específica: amor, vida, muerte, guerra. Muy bien, como nuestro aprendizaje dice, lee y compara poemas. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Pero para eso me gustaría que escucharas el siguiente video sobre la canción Espacio de Sous Sol. Ojitos miel color ámbar, pero ya ves que en el amor a veces no hay cupo para los dos. Y si pudieras comprender que por ti yo todo lo doy, ¿cómo podría decirle que le quiero si ya quiere a alguien más? ¿Cómo podría estropear lo poco que tenemos y que me da? Las manecillas del reloj me dicen: ya es muy tarde para ti, él ya no está. Pero ya ves que en el amor a veces no hay cupo para los dos. Y si pudieras comprender que por ti yo todo lo doy, ¿cómo podría decirle que le quiero si ya quiere a alguien más? ¿Cómo podría estropear lo poco que tenemos y que me da?
bien, jóvenes. Acabamos de escuchar una melodía, ¿sí? Y habla de un tema que a todos nos gusta, nos agrada, es el amor. Pero lo maneja el autor como con una perspectiva actual, ¿sí? Él grabó este tema en 2020. Entonces es actual a su época de ustedes, para que podamos comparar un poema antiguo con un poema actual. Todos sabemos que la poesía está íntimamente relacionada con el tiempo, ¿sí? Con el paso de los años, y la tenemos que ir organizando de tal manera que siga con nosotros. No, está con nosotros desde el momento en que la fomentamos y la generamos a través de los sentimientos. Pero la poesía también tiene un pequeño problema. A lo largo de los años ha tenido variantes, y estas variantes las vamos a ver el día de hoy a través de 3 preguntas que vamos a solucionar. En la siguiente diapositiva las vamos a ver. ¿Consideras que los poetas de otras épocas trataban en sus poemas los mismos temas que los poetas actuales? Pues ni la poesía, ni la literatura, ni ninguna otra expresión artística es siempre igual, por lo que siempre tiene la razón. Son productos de una sensibilidad humana, y los humanos pues no somos iguales, no tenemos los mismos valores, no sentimos igual. Segunda pregunta, al leer un poema, ¿cómo identificas las características de la sociedad de la época en que fue escrito? Conociendo los acontecimientos históricos que sucedieron en esa época en que fue escrito el poema. De esa manera podemos determinar sus valores, los momentos que ellos vivieron. Tercera pregunta, ¿cómo compararías los temas y los recursos literarios usados en los poemas de diferente época? Todo autor, todo poeta utiliza los recursos literarios como la anáfora, la aliteración, la hipérbole, porque estas me sirvan para que yo pueda enriquecer el poema y comprenderlo posteriormente. Para comprender mejor estas preguntas, vamos a desarrollar nuestro tema haciendo un breve repaso. La siguiente diapositiva nos habla de la época. ¿Qué es la época? Pues es el tiempo determinado en la historia de una civilización o de una sociedad, al que se hace referencia un hecho histórico, un personaje o un movimiento cultural, económico o político que se ha desarrollado en él. Siguiente diapositiva nos habla de la poesía, que es el género literario que se considera por muchos una manifestación de la belleza escrita. Es el arte de componer expresiones literarias mediante las cuales se rinde culto a una cierta estética. Y por último, los poemas. Los poemas, jóvenes, es muy importante que hagamos una buena lectura de los mismos, que los leamos una vez, otra vez y otra, y en voz alta, porque los poemas han de sonar en mi mente y mucho mejor en mi voz. Recítalos para ti mismo, degustando las palabras, las imágenes, las emociones que provocan, sintiéndolas e indagando en ellas. Para seguir adelante, jóvenes, hoy vamos a empezar por leer 2 poemas, uno de la época del romanticismo y un poema actual. Adelante con la siguiente diapositiva. Rima 91. Amor eterno. ¿Podrá nublarse el sol eternamente? ¿Podrá secarse en un instante el mar?
¿Podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal? Todo sucederá. ¿Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón? Pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. De Gustavo Adolfo Bécquer. El siguiente poema es Espacio. Me encontré a alguien que podría yo amar. Me encontré con sus ojos miel color ámbar. Pero ya ves que en el amor a veces no hay cupo para los dos. Y si pudieras comprender que por ti yo todo lo doy, ¿cómo podría decirle que le quiero si ella quiere a alguien más? ¿Cómo podría estropear lo poco que tenemos y que me da? Las manecillas del reloj me dicen, ya es muy tarde para ti. Ella no está. Pero ya ves que en el amor a veces no hay cupo para los dos. Y si pudieras comprender que por ti yo todo lo doy, ¿cómo podría decirle que le quiero si ella quiere a alguien más? ¿Cómo podría estropear lo poco que tenemos y que me da? De Sous Sol. Muy bien, jóvenes. Es importante que leamos un poema, pero que le demos la entonación adecuada, porque a través de eso vamos a encontrar el significado del mismo y lo vamos a poder comprender. En ocasiones nos equivocamos y pensamos que tiene un significado o que tiene varios. ¿Esto qué quiere decir? Que no hemos hecho una buena lectura. Esta situación ha variado a lo largo del tiempo, ¿sí? Y eso se nos ha alterado, pero en este momento vamos, ya después de haber hecho nuestra lectura, quiero que hagamos un cuadro comparativo de los dos poemas en el que podamos compararlos y ustedes se den cuenta cómo se puede hacer esta comparación. Vamos a tomar el recurso gráfico del proyecto número 2, en donde vemos fichas temáticas, pero también vemos recursos gráficos, como el mapa conceptual, como un cuadro sinóptico, como una gráfica y la tabla comparativa. Ante ustedes tengo una tabla, y en esta tabla, como ustedes pueden ver, se encuentra el poema número 1, el número 2, este es de Gustavo Adolfo Bécquer y este es de Roberto Martínez. Y vamos a ir haciendo la comparación después de haberlos escuchado. Primeramente, ¿qué nos dice o qué nos pide? Nos pide el nombre del poema, autor y movimiento, ¿sí? Bueno, el primer poema nos habla de que su nombre es Rima 91, Amor Eterno, de Gustavo Adolfo Bécquer, y pertenece al romanticismo. ¿Qué es el romanticismo? Pues el romanticismo es un movimiento que surgió en el siglo XVIII y principios del siglo XIX. En él aparece en Alemania, Francia e Inglaterra. Ellos principalmente buscaban el culto por el yo y por el individualismo. Era lo que buscaban. También eran muy nostálgicos y ellos iban un poquito atrás a hablar sobre como que añoraban lo que les había pasado anteriormente. Y ahorita lo vamos a ver en lo que habla el poema de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿sí? Pero también iban en contra de las normas de la poesía y de la literatura. Ellos no concordaban con esa literatura, ¿sí? Muy bien, seguimos viendo y vamos a ver ahora el poema 2, que ya los leímos, y se llama Espacio,
es de Roberto Martínez, que pertenece al grupo Soul Sol y habla del movimiento poético Parnaso del siglo XXI. Este movimiento surge en el 2020 en Valencia, España, y su principal precursora es Maripaz Sáenz Angulo. Ella pide que a través de la poesía, pero principalmente del amor, se haga un poquito más humana la letra. Ellos piden que no se utilicen palabras inadecuadas, piden mucho respeto ante esto. Este joven, Roberto Martínez, es oriundo de aquí de Chihuahua y él empieza a escribir desde el 2016, pero sus poemas, sus canciones son grabadas hasta 2019. Él se considera honesto y muy sensible. Haciendo ya este panorama, vamos a ver ahora de qué habla el poema Amor Eterno, ¿sí? Y él nos dice, principalmente, el autor afirma que en el mundo pueden pasar miles de cosas de cada persona, pero sus sentimientos no cambian jamás. Seguirá amando a la persona que ama y jamás la va a olvidar. Sus sentimientos por la persona amada nunca, dice él, van a dejar de existir. El amor, dice Gustavo Adolfo Bécquer, todo lo puede. Les voy a platicar una anécdota de él. A Gustavo Adolfo Bécquer, cuando joven, se enamoró de una joven que era cantante, se llamaba Julia. Quiso andar con ella, jamás, él ya se lo permitió y entonces él se retira. En un tiempo posterior encuentra a su esposa, ¿sí? Y la conocen un día, al día siguiente se casa, tiene 3 hijos, pero jamás, ¿sí?, olvida a Julia. Fue su amor incondicional. Y sus rimas que continúan después escribiendo, muchas las dedica a ella. Él aquí, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. En esos 2 versos nos está diciendo que su amor va a ser inmortal. En el yo, en la exaltación que hacían los románticos, lo plasma en su poema. Después vamos a hablar de lo que trata el poema 2, que es espacio. Bueno, este es un autor moderno y nos habla de un amor no correspondido, que prefiere dejar las cosas así como están para evitar perder el vínculo con la persona amada y acepta lo que ésta le pueda brindar. Le habla al ser amado y le dice que por ella es capaz de todo, pero no va a insistir y va a respetar a la persona. Bécquer habla como que de un amor que va a durar toda la vida. Y el joven, habla de un amor que existe, que lo quiere, pero que si no se puede, pues se retira. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre nuestras figuras retóricas, que es lo que también tienen nuestros poemas y que decíamos anteriormente, son las que enriquecen el contenido. Y vamos a empezar. Por ejemplo, aquí en nuestro poema tenemos una palabra que se repite constantemente. Podrá, podrá, podrá. Cuando una palabra se reitera constantemente, estamos hablando de una anáfora. Vamos a ver ahora nuestro otro poema si tiene alguna palabra que se reitere. Me encontré. ¿Cómo podría? ¿Cómo podría? ¿Cómo podría? ¿Y cómo podría? Estas pequeñas palabras igual
son una anáfora, se están reiterando en nuestro poema. Vamos a ver, por acá tenemos una hipérbole, ¿sí? Una hipérbole, ¿qué es? Cuando exageramos. Y en el primer poema dice, podrá secarse en un instante el mar. Ay, eso pues es imposible, ¿verdad? Podrá secarse en un instante el mar. Estamos hablando de una hipérbole. Nuestro poema Espacio no tiene hipérbole, pero sí tiene una prosopopeya. ¿Qué es una prosopopeya? Una prosopopeya es cuando le damos vida a algo, ¿sí? A un objeto, a una planta, y le damos vida. Y en este poema dice que las manecillas del reloj me dicen, esta es una prosopopeya. Muy bien, vamos a seguir analizando. Y ahora tenemos un símil o comparación. ¿En qué consiste la símil o comparación? Cuando comparamos algo real con algo ficticio, o algo no real, o algo de fantasía. Y aquí lo tenemos. Podrá romperse el eje de la Tierra como un débil cristal. Y entonces decimos que nuestro poema 1 tiene símil o comparación. Juntamos todo y entonces nuestro poema 1, que es rima 91, tiene anáfora, hipérbole, símil o comparación. Nuestro poema 2 tenemos nada más anáfora y tenemos prosopopeya. De esta manera, jóvenes, estamos haciendo una comparación, pero partiendo de una lectura. Antes que nada debo aprender a hacer una lectura, ¿sí? Despacio, con calma, para que yo pueda ir entendiendo lo que el autor me está diciendo. Y posteriormente nos vamos a un cuadro, a una tabla comparativa en donde podemos compararlos y ver qué características tienen. Y con esto, ¿qué podemos decir ahora? ¿Podemos contestar nuestras 3 preguntas que hicimos al inicio? Yo creo que sí. Decía la primera pregunta que si se trataban los mismos temas en todas las épocas. Y sí, efectivamente se tratan todos los mismos temas desde el romanticismo, ¿sí? En los contemporáneos y en los jóvenes actuales, como es Roberto Martínez. ¿Con variantes, con variables de acuerdo al contexto? Claro que sí, pero sí tratamos los mismos temas. En la segunda decía que si el contexto histórico, social, se toma en cuenta o el autor le influye para poder escribir, claro que sí, influye, porque mucha de su vida, de sus anécdotas, de lo que le sucede, de lo que vive, si vive una guerra, de eso va a escribir y entonces sí va a influir el contexto y el momento histórico que esté viviendo el autor. Y por último, si los autores anteriores y los actuales utilizan figuras literarias, claro que sí. Quizás en menor grado los antiguos utilicen más y los modernos menos, pero todos van a utilizar, ¿sí?, una figura retórica, porque eso es lo que enriquece el contenido del poema. Ahora vamos todos a pasar a ver una diapositiva en donde vamos a repasar un poquito las figuras retóricas para que no se nos lleguen a olvidar. Y veamos, tenemos anáfora como la reiteración de una o más palabras. La hipérbole, bueno, ahí ya decíamos, es la exageración en la forma de expresarse.
El hiperbatón es la alteración del orden natural de las palabras en su estructura. Aliteración, cuando repetimos una palabra, una letra o una sílaba. Puede ser una R o puede un sas. En ese momento estamos hablando de aliteración. Un epíteto es el adjetivo que se emplea para atribuirle cualidades al sustantivo, ¿sí? Que lo acompaña. Y símil o comparación, el símil o comparación es el que compara, como lo decía yo hace rato, algo real con algo irreal. Jóvenes, el día de hoy yo los quiero invitar a que lean poemas de diferentes autores y les sugiero a Mario Benedetti. Su poesía es muy hermosa, ligera, para que ustedes la puedan entender y comparar. Pues con esto nos vamos a la siguiente diapositiva para saber lo que aprendimos el día de hoy. Primeramente, a leer poemas, ¿sí? En segundo momento, a comparar el contenido de poemas y canciones de diferentes épocas. Y por último, a identificar las figuras literarias. Es importante, ¿sí?, que no solo busquemos la literatura escrita, sino que también la intentemos hacer en casa, al lado de nuestra familia, que intentemos componer algún poema y después compararlo con alguno que encontremos en alguno de nuestros textos. Es importante que también nos integremos con la familia para que con ellos nos den su punto de vista sobre el tema del cual estemos tratando. Hay infinidad de temas, jóvenes. Tenemos el amor, tenemos la muerte, tenemos la vida y uno que ahorita está muy de moda es la naturaleza. Entonces, jóvenes, los invito a leer y a escribir, pero sobre todo a leer. Bueno, con esto damos por terminada nuestra clase y les recuerdo, soy la profesora Cristina Benita Fuentes Bolaños. He llegado al fin de esta clase y me despido con una frase otra vez de Gustavo Adolfo Bécquer que nos dice, podrá no haber poetas, pero siempre habrá un poema. Gracias y hasta luego.